Bueno, les cuento que nosotros trabajamos en la producción de noticias en la emisión de Contacto Sur. Contacto Sur es un informativo internacional que llega a 90 puntos en América Latina y a 500 aliados. Imagínense la cantidad de audiencia, de grupos que escuchan en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia e incluyendo Medellín. La Esquina Radio produce contenidos informativos de historias, de noticias que ocurren en Medellín, las eleva y las levanta a través del informativo Contacto Sur, y esto sale, lo conoce toda América Latina gracias al trabajo de ustedes, las historias, todo lo que pasa en las comunas, los movimientos, los hechos que se dan en Medellín, se conocen a través de esta emisión de Contacto Sur. Noticias, por supuesto, es todo lo nuevo, todo lo que no se conoce, todo aquello que genera novedad, que genera impacto, que genera emocionalidad, como lo dijeron ustedes, que mueve el corazón, que mueve los sentimientos, pero también que mueve el pensamiento. Noticias, todos aquellos hechos y acontecimientos que también impactan a las comunidades, que impactan a la mayoría, lo público. Por lo menos la mayoría de las noticias son de lo público. Ahora, muy bien, la noticia es como un formato, una manera de relatar ese hecho. Ocurren hechos, por ejemplo, un incendio que se pueda registrar allí en Medellín, y Dios lo quiera, un accidente de tránsito, una marcha de los jóvenes, los muchachos y muchachas marchan en Medellín para exigir el derecho a la educación. Eso es noticia, porque está ocurriendo un hecho que impacta a la mayoría porque se bloquea una vía o se tranca una vía o una plaza, pero además se está reclamando un derecho que es público, es de todos, de todas, el derecho a la educación. También la historia de un artista, un muchacho de Medellín, una muchacha de Medellín que triunfa en un festival de hip hop, también se puede convertir en un formato informativo. Podemos relatar ese acontecimiento a través de la noticia. Lo que quiero decir con esto de los artistas, del hip hop, es que las noticias no solamente son temas políticos o temas sociales o temas económicos o temas comunitarios, también puede haber buenas noticias, las historias de artistas, la historia cultural, las historias también sorprendentes, ¿no? Que si hay alguna historia sorprendente, en todos nuestros pueblos y nuestras ciudades también ocurren hechos que pueden sorprender a la gente, ¿no? De pronto se escucha una leyenda, una historia, las noticias también pueden ser históricas. Contacto Sur se produce todos los días, tiene 3 emisiones, la emisión de 7 horas del Ecuador, también las 12 horas del Ecuador al mediodía, y la emisión de las 4 de la tarde, hora del Ecuador. Esta producción se hace desde 3 lugares. Se coordina y se produce desde Venezuela, Caracas, Venezuela, desde El Salvador, en Centroamérica, y se produce desde Argentina, en Sudamérica, el Cono Sur. Desde estos 3 lugares hay 3 compañeros. Creo que hace un rato ustedes pudieron conversar con Norma Ramírez, la compañera desde El Salvador. Ella forma parte de uno de los nodos allí en El Salvador a través de ARPA. Pepe Frutos está en Argentina, y mi nombre, Javier Barrio, que soy el coordinador del nodo andino, que a mí me toca coordinar el trabajo que hacen en Colombia a través de la Esquina Radio, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. Allí coordinamos y se produce toda esta información. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos todos los martes a construir lo que se denomina el consejo editorial. Toda producción informativa debe partir de una planificación, de lo que se llama el consejo editorial. Consejo editorial, ¿qué es? Es un espacio donde compañeros y compañeras conversamos y discutimos cuáles son las noticias que vamos a cubrir, cuáles son los hechos que vamos a cubrir. Medellín, seguramente que en Medellín se producen 600, 700 noticias al día, historias al día. Ocurren muchas historias en el metro, en la plaza, en los transportes, en las zonas rurales, cerca del aeropuerto, cerca de su escuela, cerca de la comuna. Ocurren muchas historias. Ahora, ¿podemos contar las 600 historias? No, no nos da chance de contar todas las 600 historias. No la podemos contar en la Esquina Radio. Nosotros mismos no nos daríamos abasto para contar tantas historias. Son importantes. Por lo tanto, el Consejo Editorial tiene que decidir cuál es la noticia más importante, cuáles son los hechos y los acontecimientos más importantes, y se genera una discusión, que si tiene que ir esta, que si tiene que ir la otra.
pero al final nos ponemos de acuerdo y decidimos, estos van a ser los temas que esta semana le vamos a dedicar mayor atención. Por ejemplo, en Medellín, yo me imagino que si conversáramos con la gente de Esquina Radio Medellín, Medellín es la única, o la Esquina Radio es la única que nos puede decir de las 600 noticias, cuál es la noticia o la historia que iría para Contacto Sur. Nosotros tenemos como tema en Contacto Sur hablar de la democratización de la comunicación y hablamos de las experiencias de las emisoras de radio en América Latina. ¿Qué hacen las emisoras de radio por sus comunidades? ¿Qué hacen para llevar esperanza? ¿Qué hacen para la denuncia? ¿Qué hacen para movilizar a las comunidades, para organizar? ¿Qué hacen las radios para trabajar con jóvenes, con muchachos y muchachas? Sería una noticia importante. También el Consejo Editorial en una discusión diría, sí, esa noticia de Medellín va, porque es común ese trabajo. Lo que ustedes hacen es muy común en América Latina. Así que qué bueno. Entonces, fíjate, está la discusión en el Consejo Editorial. En el Contacto Sur, dura 15 minutos. Es un noticiero muy ágil, muy dinámico. Les invito a escucharlo. Sale el que hacemos desde Venezuela, sale a las 7 horas. Y allí aproximadamente uno analiza, bueno, el Contacto Sur, noticias con audio. Nosotros nos gustan mucho las noticias con audio, noticias sonoras. Porque ustedes saben que en las noticias hay varios tipos de noticias, de formato. El formato, la noticia simple, que es una noticia sin audio, solo es el texto, es el cuento, dura 1 minuto. Una noticia con audio o noticia contextualizada llevaría el relato y lleva un audio. ¿El audio de quién es? Son pudieran ser 20, 30, 40 segundos, hasta 1 minuto, con la declaración, por ejemplo, del organizador del torneo de fútbol, o podría ser con el director o la productora de la Radio Esperanza, que relata qué es lo que se está haciendo. Eso lleva el relato con un audio, con un trozo de audio. A nosotros nos gustan las noticias con audio porque le damos protagonismo, esa es la opción, le damos protagonismo a las voces del pueblo, a las voces de los ciudadanos, a las voces de la gente. Ustedes se preguntarán, bueno, esta noticia debe salir el alcalde, debe salir el gobernador, debe salir el político, debe salir el ministro. Bueno, sí, puede salir, pero realmente en Contacto Sur nos interesa más que salga la voz de las comunidades, de los líderes populares, de los jóvenes, de los artistas populares, de los organizadores, de las mujeres. Nos interesan las voces de las mujeres, nos interesan las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Nos interesa el protagonismo de la gente como protagonista de esa noticia. Es que preguntarán ustedes, pero entonces está prohibido que salga el alcalde, el gobernador y el ministro. No, ellos también pueden salir en las noticias de Contacto Sur porque también lo que dicen o relatan o ellos expresan puede ser importante para las sociedades, para los pueblos, para la comunidad, pero no pueden salir solitos, allí solito el gobernador, el alcalde, no. Tiene que salir en contraste con lo que dicen las comunidades. Y eso lo discutimos también en el Consejo Editorial. Entonces, más o menos en los 15 minutos del Contacto Sur, entran aproximadamente unas de 3 a 4 noticias, tipo despacho, porque nosotros hacemos contacto con los países. Yo digo, estamos en este momento en la emisión de Contacto Sur, vamos a hacer conexión informativa con nuestro compañero fulanito de tal que se encuentra en República Dominicana, en la zona de Ceibo. Allí están protestando los campesinos y campesinas y han salido a las calles. Adelante con la conexión. Y ellos salen desde Ceibo, en República Dominicana, relatando la información. Termina él, me voy, hay una artística, una separación y me puedo ir con Medellín. Vámonos con Milton, nuestro compañero Milton, que está en la Esquina Radio y nos tiene información de lo que está pasando en Medellín. Se está desarrollando un torneo de fútbol por la paz para llevar la paz y la convivencia a las comunas de Medellín. Adelante, Milton. Sale Milton relatando su noticia. Y así vamos desarrollando los 15 minutos. En los 15 minutos también hemos incorporado cuñas de promoción, de campaña, y hemos incorporado una sección que se llama La Otra Campana. La Otra Campana es que también nos interesa la opinión, análisis de los hechos que están ocurriendo. Ustedes también pueden ser relatores de noticias, pero también pueden escribir opiniones. La opinión es importante en una democracia. La información, la noticia y la opinión son muy importantes para que una democracia sea viva, sea vigorosa, esté llena de amor, esté llena de corazón. Luego,
en eso se desarrollan los 15 minutos. Hay un aproximado de participación por países. Muchas veces hay noticias de Centroamérica, noticias de Argentina, noticias de Bolivia, noticias de Perú, noticias de Ecuador, donde se esté generando la información. Ahora, ¿quién determina dónde está la noticia? Ese consejo editorial, y lo determina el reportero o el corresponsal del país que está relatando la noticia según los temas que nosotros hemos mencionado. Estos informativos luego que salen desde las 7 horas a las 7:15 e inmediatamente son distribuidos vía correo desde Quito, desde Ecuador, son distribuidos a los 90 puntos porque también se transmite en directo, pero hay radios que los transmiten 10 minutos después. También se coloca en nuestro portal web de aler.org, ahí están también nuestros informativos, pero luego esto tiene una visión multicanal. Las noticias, hoy en día no podemos solo transmitir la noticia por radio, sino le tenemos una visión multicanal, multimedia, es decir, las noticias luego se relatan en texto, en audio y foto y se publican en el portal web. Ustedes cuando hagan noticias, después que las cuenten por radio, es bueno que vayan, ya me quedan 5 minutos, que vayan colocándola la vayan publicando en el portal web, porque entonces escuchamos la noticia por radio, vamos al portal web, la leemos y la podemos volver a escuchar porque la noticia termina, al final de la noticia está el audio, el despacho que usted acaba de escuchar. Y es importante luego que están en el portal web, que esas noticias se distribuyan. ¿Cómo se distribuyen esas noticias? A través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Ustedes conocen más de todas las redes sociales y así la noticia hoy se amplifica más, llega más a más gente, a más movimiento, a más público y saben qué es lo que está pasando. Esa es un poco la emisión de Contacto Sur, se hace siempre igual. Hasta ahora Contacto Sur es una emisión muy importante en América Latina. Hace unos años la emisión de Contacto Sur ganó el premio de periodismo Red España, ha recibido mucho reconocimiento. Es un informativo que compite muy bien y se batea, ¿cómo se llama? Se bate en lo mediático con muchos informativos internacionales. Yo diría en lo personal, ustedes que están allí en Medellín, yo diría que Contacto Sur no tiene nada que enviar a los informativos de RCN Colombia, a Caracol, que los respetamos mucho, a Blue Radio, respetamos mucho esa experiencia, pero Contacto Sur es un informativo de esa talla. Pero ustedes, lo bonito es que ustedes pueden ser los protagonistas. Contacto Sur no es nada si ustedes no nos relatan. Yo me imagino que allá hay 16 muchachos y muchachas que más adelante podrán ser todos corresponsales de Medellín informando todo lo que se pueda para las emisiones de Contacto. Son 3 emisiones. También tenemos un programa de análisis que es Voces sobre la Mesa, que se transmite los días viernes, con el análisis de la noticia más destacada de la semana, con la noticia más destacada de la semana. Aquí participa mucha gente, somos aproximadamente unos más de 20 corresponsales en América Latina, que todos los días trabajamos en las emisiones Contacto Sur. Estamos los 3 productores, tenemos apoyo ahí en la coordinación general con María Cianci, Rocío Guabancóndor, son del equipo que trabaja allí en la coordinación en Quito. Es decir, esto es un trabajo que se hace a varias manos, pero se hace desde varios países. Esto es lo bonito, que no todo está ubicado ni en Venezuela, ni todo está ubicado en El Salvador, ni todo está instalado en Argentina, ni todo está instalado en Colombia, sino que todos podemos trabajar en red, como estamos trabajando ahorita para este taller o esta formación, en el informativo Contacto Sur. Yo lo dejo hasta acá. Aler.